Cuando tomamos suficiente agua, nuestro organismo funciona mejor. Escuchamos con frecuencia que es necesario mantenerse hidratado, a veces como un consejo, y realmente es el mejor consejo, ya que tomar agua es esencial para la vida. Si quieres saber por qué y cuánta necesitas tomar al día, este es el video. Además, abordaremos algunos mitos que existen sobre el agua a la hora de comer. Así que sin más, comencemos. Yo soy Robert y esto es Las Leyes de la Nutrición. El agua es un nutriente esencial para la vida y el componente más abundante del cuerpo humano, participando de alguna manera en prácticamente todos los procesos fisiológicos y jugando un papel fundamental en el mantenimiento de la salud. Por tanto, los desequilibrios del agua, ya sean cuantitativos o cualitativos, afectan a las funciones del cuerpo, pudiendo causar enfermedades e incluso la muerte. Entonces, ¿cuánta agua hay que beber al día? Un adulto pierde en promedio entre 1,5 y 2 litros de agua al día al respirar, realizar la digestión y sudar, incluso durante periodos de inactividad. Y esos litros deben reponerse. Los atletas y los habitantes de climas cálidos necesitamos consumir una cantidad aún mayor de agua para mantenernos hidratados. Hay que decir también que la edad, el peso y el estilo de vida influyen. De igual manera, la dieta tiene también un papel fundamental. Por ejemplo, los vegetarianos y quienes consumen grandes cantidades de fruta y verdura cubren una parte de sus necesidades a través de los alimentos que ingieren. Un adulto sano necesita unos 35 mililitros de agua al día por kilo de peso, por lo que pudiéramos calcular sus recomendaciones en mililitros de agua al día multiplicando el peso del individuo por 35. También podemos consultar esta tabla, pero no existe suficiente evidencia científica para estimar los requerimientos medios, en parte como consecuencia de la capacidad de adaptación del cuerpo a diferentes cantidades de ingesta de agua o de sus pérdidas, además por la escasez de estudios clínicos y las limitaciones de sus diseños. Por tanto, estas recomendaciones se basan en una ingesta que permite mantener un estado de hidratación adecuado, por lo que la indicación ponderada de 2 litros de agua al día es la más acertada. Existe un mito muy extendido que plantea la idea de que tomar agua mientras comemos puede retardar la digestión, ya que diluye los jugos gástricos. Sobre estos temas conversamos con el profesor Dr. Sergio Santana y estas fueron sus impresiones. Eso no tiene nada que ver, decía no tiene que ver. Una vez más, en temas de nutrición hay escuelas y las escuelas se han vuelto ideológicas. Cuando digo ideológicas es que sostienen afirmaciones no respaldadas por hechos o afirmaciones cuyos hechos que la bala son muy endebles, son muy pobres y no constituyen casi evidencia. Realmente a la hora que tú estás alimentándote, ingiriendo alimentos, pues tienes que tomar agua para mejorar la salivación del cuerpo, para mejorar incluso el grado de dilatación del bolo alimenticio, para mejorar incluso hasta el pasaje del bolo alimenticio a través del esófago. Es decir, que el acto de tomar agua o cualquier otro líquido acompañando las comidas es natural y no significa otra cosa que eso. Hay algunas escuelas nutricionales que plantean que el agua debe tomarse después de las comidas y tras 1 hora, en el sentido que ya para ese momento el estómago se ha vaciado y la presencia del agua no interfiere con la absorción de los alimentos. Pero igualmente todo el medio intestinal soporta una gran cantidad de agua porque se están produciendo jugos intestinales para la digestión de los alimentos continuamente. Hay que recordar que todos los días se generan de 8 a 9 litros de jugo intestinal. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces ahí se plantea también de que ingerir agua con los alimentos contribuye a diluir a los nutrientes y se pierde el efecto de los nutrientes. Tampoco es así, porque el tubo digestivo está evolutivamente diseñado para extraer la última gota de nutrientes de los alimentos que ingerimos. Y cuando llega la columna de alimentos al ileón terminal y al colon proximal, básicamente ya ahí no queda nada de interés. Y sin embargo todavía se le pueden seguir sacando nutrientes, la fibra soluble, algunos minerales, etcétera, etcétera. Después de comer, uno se puede bañar, no hay problema con eso. Realmente eso es como todo. ¿En qué sentido? Cuando uno ingiere alimentos, lo más natural es que uno repose. Y de hecho en la cultura rural, en la cultura de nuestros campesinos, ellos salían del campo de trabajo al mediodía, almorzaban
y dormían una siesta esperando que el sol bajara. ¿Para qué? Para no salir al campo a insolarse. Y ya trabajaban a partir de cierta hora de la tarde, 4 o 5 de la tarde, hasta que tomaba la noche encima. Es decir que el acto de descansar después de la ingestión de comida es más bien una costumbre rural arraigada en esta práctica. No es natural que uno vaya a una fiesta con servicio de piscina incorporado a las 2 de la tarde, hace un almuerzo lesamiano o opíparo, o como decimos vulgarmente, con todos los hierros, y hasta con café y todo, y después de eso tú dices, me voy a meter en la piscina. No es natural. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Puede ocurrir en algunos pacientes porque entonces hay un efecto térmico de los alimentos. Cuando uno ingiere alimentos, empieza uno a sudar, empieza uno a sentir calor, empieza uno a sentir fogaje. Es lo que se llama el efecto térmico del alimento, porque del 10 al 15% de la energía que tú consumes con los alimentos se irradia al exterior en forma de calor. Entonces, por lo tanto, tu temperatura no es que haga fiebre, tu temperatura es 36,5, puede ser que se eleve, qué sé yo, 2 décimas de grado, 3 décimas de grado, hasta 37. Entonces, el agua de la piscina por naturaleza está fría. Entonces viene un choque de temperaturas. Y tú dices, ay, el agua está fría, ay, qué mal me siento. Y te experimenta un cambio abrupto o brusco de temperatura que no es conveniente. Ahora también, si ya tú tienes, por ejemplo, una malformación arteriovenosa, que uno la puede tener porque es congénita y no se ha dado cuenta nunca, o uno tiene una aterosclerosis del árbol mesentérico, que es la arteria mesentérica, es la arteria que irriga todo el intestino delgado, y esa arteria mesentérica en el momento de la digestión y la absorción de los alimentos está recibiendo todo lo que se está absorbiendo de la luz intestinal, está pasando a la sangre, al territorio venoso mesentérico, para ahí llevarlo a la circulación portal y de ahí al hígado. Entonces, cuando tú tienes toda esta situación, pues eso puede producir choques de temperatura, de energía e incluso de funcionamiento, y puede producir hasta una parálisis venosa, del tono venoso, de la circulación venosa en ese momento. Entonces ahí mismo puede ocurrir una discapacidad de carga hemodinámica, y eso colocar al paciente en riesgo de un síncope cardíaco, que es lo que la gente plantea que es la llamada embolia. Lo que es importante es de que después de las comidas hay un efecto térmico. Ese efecto térmico hace que el individuo irradie calor, y cualquier cambio brusco de temperatura durante este proceso va a ser integrado de manera distinta por los pacientes o por los sujetos, en base a la edad, en base a enfermedades previas, en base incluso hasta variables totalmente aleatorias que tú no puedes controlar. Pues realmente no está diseñado el organismo para que tú en ese momento terminaste de comer y te metiste en la piscina. Terminamos de comer y decimos, bueno, quiero bañarme. Y cuando me baño con agua tibia. ¿Puede que tenga algún efecto? No, porque tú estás equiparándole la temperatura del agua con la que te vas a bañar con la temperatura de tu cuerpo de ese momento. Y entonces no hay un cambio brusco de temperatura. Entonces ya eso también contribuye. Que si te vas a bañar después de comida, ¿no? Sea con agua tibia. Con agua tibia. La importancia del agua en la nutrición. Bueno, imagínense usted, hay un eslogan publicitario arraigado de mucho tiempo que dicen que el agua es vida. Es decir, uno no puede vivir sin agua. De hecho, el derecho al agua potable, al agua saludable, es un derecho humano. Básicamente, el agua es las 2/3 partes del peso corporal del organismo. Por lo tanto, en la nutrición es importante. El agua es el medio en que ocurren todas las reacciones bioquímicas del metabolismo. Sí, todo el metabolismo está ocurriendo en un medio acuoso. Las proteínas, las enzimas que son proteínas, solo existen en una configuración óptima en un medio acuoso. El agua es un componente importante de los tejidos. La masa muscular, las 3/4 partes del músculo esquelético es agua. Entonces, por lo tanto, asegurar un ingreso suficiente de agua diario es fundamental.
De ahí sale la prescripción de que uno debería consumir en mililitros, tantos mililitros como kilocalorías de energía. Y si nosotros necesitamos, es decir, si un hombre, en este caso el hombre de Guyton, el hombre de referencia de Guyton, necesita 2000 kilocalorías de energía, necesita entonces como mínimo 2 litros de agua. 2 litros de agua que son 8 vasos de agua al día. Si te fue útil la información, recuerda apoyarnos en nuestras redes sociales que estarán ahí abajo por la descripción. Y como siempre decimos, recuerda que vivir la nutrición es mejor que solo estudiarla.